Instrumentos meteorológicos. Anemosinemógrafo. Aparato que mide de forma continua la dirección y la velocidad del viento. Está compuesto por un sensor de dirección, en esencia una veleta, un sensor de velocidad o anemómetro, cableado, una unidad central de procesamiento y un registrador gráfico. Registra la dirección en grados, la velocidad instantánea en metros por segundo, la distancia total recorrida por el viento en kilómetros, y las rachas en metros por segundo. Se instala a 10 metros de altura sobre el suelo, siguiendo la normativa de la Organización Meteorológica Mundial, en una zona despejada de obstáculos que puedan alterar el flujo natural del aire. Anemómetros de cazoletas, palas o hélices. Constan de un chasis con un eje de rotación sobre el que giran cazoletas, hélices o palas por acción del viento. Un imán en la base del eje activa un sensor Hall en cada vuelta, contabilizando así la velocidad. Antiguamente se usaba una dinamo o engranajes con indicador analógico. Algunos incorporan resistencia calefactora contra el hielo. Requieren vigilancia mecánica, pues los agarrotamientos elevan el umbral de arranque. Se instalan a 10 metros de altura, en emplazamientos abiertos donde la distancia a cualquier obstáculo sea al menos 10 veces su altura. Anemómetros de tubo de presión. Formados por un tubo de pitot doblado en UL, con un extremo hacia el viento y otro protegido. Mediante un líquido hidrostático o una cápsula barométrica se mide la sobrepresión generada, calculando así la velocidad. Los modelos antiguos usaban columna de líquido graduada, los actuales, cápsulas y transductores electrónicos. Suelen llevar calefacción para evitar condensaciones internas. Como el resto de anemómetros, se instalan a 10 metros de altura, en un emplazamiento despejado de obstáculos. Veleta. Pala o placa unida a un eje perpendicular equilibrado, que se orienta siempre hacia la dirección de donde procede el viento. La dirección puede transmitirse mecánicamente a una escala graduada, mediante un hilo conductor que enciende indicadores luminosos, o con un codificador electrónico tipo disco de Gray en los modelos modernos. Se instala, igual que el anemómetro, a 10 metros de altura sobre el suelo, siguiendo la normativa de la OMM, en zona libre de obstáculos que puedan generar turbulencias y falsear la lectura. Perfiladores de viento. Sensores de teledetección que estiman el viento a distintas alturas mediante impulsos acústicos, técnica SODAR, y el efecto Doppler. Permiten conocer el gradiente vertical del viento, esencial en despegues y aterrizajes por su relación con la cizalladura. Se complementan con los sistemas LLWAS, formados por varios anemómetros a ambos lados de las pistas, que detectan cizalladura y microráfagas y alertan en tiempo real a los pilotos en aproximación o despegue. Anemómetro y veleta sónicos. Estructura metálica cilíndrica y resistente a la corrosión, con brazos, habitualmente 3 a sexagésimo, donde se instalan emisores y receptores ultrasónicos. La señal varía en tiempo e intensidad según el flujo de viento, permitiendo calcular dirección y velocidad sin partes móviles. Suele estar calefactado para evitar que el hielo falsie las lecturas. Al carecer de piezas en rotación, resulta más duradero que los anemómetros mecánicos. Se instala también a 10 metros de altura. Barógrafo. Registra de forma continua la presión atmosférica en mmHg, mb o hpa, siendo un hectopascal equivalente a 1 mb. Consta de cápsulas aneroides unidas entre sí, cuyo efecto acumulado facilita el movimiento del sistema de registro, compensado con contrapeso o resorte. Un tambor giratorio con mecanismo de relojería sostiene una banda de papel graduada donde se dibuja la evolución de la presión. Se instala en el interior del observatorio, sobre una superficie estable y libre de vibraciones. Barómetro de mercurio. Mide la presión atmosférica equilibrándola con el peso de una columna de mercurio, en mmHg, mb o hpa. Inventado por Torricelli en 1643. Existen modelos de cubeta fija, tipo Fortin y de estación. Pese a su progresivo abandono por la toxicidad del mercurio, aún se usa en observatorios. Requiere instalación cuidadosa, verticalidad perfecta, ausencia de vibraciones, y corrección de los errores instrumental, de capilaridad, de gravedad y de temperatura en la lectura. Se instala en interior, en pared estable. Barómetro aneroide. Cápsula metálica, de acero o aleación cobre-berilio, con vacío parcial interior y resortes que evitan su deformación por la presión exterior. El movimiento de sus paredes se transmite por palancas amplificadoras o sistemas electrónicos hasta el indicador. Frente al de mercurio, evita su manejo tóxico, es más pequeño, transportable y robusto. La histéresis del metal exige calibraciones periódicas, aunque son sensores estables y fiables. Al ser portátil, no requiere una instalación tan estricta como el de mercurio. Barómetro electrónico. Formado por un elemento sensor, cápsula aneroide o capacitador de silicona, conectado a un transductor que mide su deformación por la presión.
Requiere control de humedad con desecantes, ausencia de ruido electrónico externo y temperatura estable. Destaca por su estabilidad, fiabilidad, exactitud, robustez y facilidad de transporte. Su calibración está muy automatizada, resultando rápida y sencilla frente a los modelos mecánicos, representando la evolución más moderna en la medida de presión atmosférica. Caseta o abrigo meteorológico. Pequeña casilla de doble persiana, que favorece la ventilación interior e impide que la radiación solar afecte a los instrumentos. Debe estar pintada de blanco para reflejar la radiación. En su interior se alojan termómetro e higrómetro, a 1,5 metros de altura sobre el suelo. En el hemisferio norte, la puerta se orienta al norte para evitar que el sol incida al abrirla. Se instala sobre césped, en emplazamiento despejado y representativo. Ceilómetro o nefobasímetro. Envía un pulso de luz o láser desde un transmisor. Un receptor fotoeléctrico o láser determina el tiempo de retorno de la señal tras reflejarse en la base de las nubes, y a partir de ese tiempo se calcula su altura. Se instala en el exterior, orientado verticalmente hacia el cielo, en zona despejada de obstáculos. Es especialmente relevante en observatorios aeronáuticos, donde la altura de la base nubosa resulta crítica para las operaciones de despegue y aterrizaje. Espectrofotómetro Breuer. Mide el ozono total, en unidades Dobson, y el dióxido de azufre, además de NO2 en algunos modelos, mediante observaciones del sol directo y del cielo cenital. Analiza longitudes de onda entre 286,5 y 363 nanómetros. Una unidad Dobson equivale al espesor de la columna de ozono comprimida en condiciones estándar. El valor medio global ronda las 300 UD. Opera automáticamente, está aprobado por la OMM como estándar y forma parte de la red WOUDC. Se instala en observatorios especializados, con seguimiento solar y sin obstáculos en el horizonte. Evaporímetro. También llamado atmómetro, mide la cantidad de agua evaporada en un intervalo de tiempo, en mililitros o milímetros. Es un tubo graduado invertido, lleno de agua destilada, cuya boca inferior está tapada por un disco de papel secante normalizado de 30 milímetros de diámetro y 0,5 milímetros de espesor. Al evaporarse el agua del papel, el nivel del tubo desciende, dando la lectura. Es muy frágil, por lo que resulta raro encontrar ejemplares intactos. Se instala en el exterior, en posición vertical, en zona representativa del entorno. Fotómetro solar. Mide la radiación solar directa y difusa para obtener el vapor de agua en columna y las propiedades de los aerosoles, mediante 8 filtros espectrales centrados entre 340 y 1640 nanómetros, con medidas cada 3 minutos. Aplicando la ley de Lambert-Beer-Bugger y modelos de transferencia radiativa, obtiene variables como el espesor óptico de aerosol, el coeficiente de Angstrom o el albedo de dispersión simple. Se instala sobre un robot de seguimiento solar automático, en zona despejada del horizonte, habitualmente en azoteas. Heliógrafo de Campbell-Stokes. Mide las horas de sol mediante combustión. Una esfera de vidrio actúa como lente convergente, enfocando los rayos solares sobre una banda de papel que se va quemando. La longitud quemada indica el tiempo de insolación. Cuenta con 3 pares de ranuras según la estación del año, y debe alinearse con el ecuador celeste y el meridiano geográfico. Se considera insolación cuando la radiación directa supera 120 W por metro cuadrado. Se instala en pedestal fijo, en zona completamente libre de sombras durante todo el día y el año. Heliómetro. Sensor electrónico de horas de luz. Un cilindro de plástico transparente aloja otro interior con orificios donde se instalan fotodiodos receptores de irradiancia. Al superar 120 W por metro cuadrado se activa un contador electrónico de horas de sol efectivas. Incorpora un cartucho desecante, ya que el conjunto es sensible a la humedad. Su instalación debe estar libre de sombras durante todo el día, con la inclinación respecto al plano horizontal ajustada según la latitud, igual que el heliógrafo de Campbell-Stokes. Higrógrafo de cabello. Higrómetro con carcasa de plástico redonda y un cabello sintético tratado como elemento sensor, que reacciona casi sin inercia a los cambios de humedad. Proporciona un registro continuo de la humedad relativa en porcentaje, basado en que la longitud de los cabellos varía con la humedad ambiental. Fue inventado por Saussure en 1783. Se instala, como el resto de sensores de humedad, en el interior de la caseta meteorológica, a 1,5 metros de altura sobre el suelo. Termohigrógrafo. Registra automáticamente temperatura y humedad relativa. Usa un elemento bimetálico para la temperatura y un haz de pelos tratados para la humedad, transmitiendo ambos valores mediante palancas a un brazo con plumín que dibuja sobre una banda de papel en un tambor de cuarzo, con registro de 7 días. La humedad cubre de 0 a 100%, con precisión de +-2%, la temperatura, de -35 a 45 grados Celsius, con precisión de +-0,5 grados Celsius.
Se instala en la caseta meteorológica, a 1,5 metros de altura. Microbarógrafo. Tipo de barógrafo diseñado para registrar variaciones muy pequeñas de presión atmosférica. Su elemento sensible consta de cápsulas a las que se ha extraído el aire, que se dilatan o contraen según los cambios de presión. Esta mayor sensibilidad permite un registro ampliado de las variaciones a corto plazo, con una precisión superior a la de un barógrafo estándar. Se instala, como este, en el interior del observatorio, sobre una superficie estable y protegida de golpes y vibraciones. Ozonosondas. Miden la presencia y concentración de ozono en la atmósfera. El ozono en superficie, 3 a 10 metros, el ozono total en columna vertical, y el perfil vertical. Los métodos se basan en teledetección o medida in situ, apoyados en el espectro de absorción del ozono, intenso en el ultravioleta y con una cresta más débil en torno a 600 nanómetros. Midiendo la irradiancia solar o lunar tras atravesar el ozono, y aplicando la ley de Beer-Lambert, se determina su cantidad. Se lanzan mediante globos sonda, dentro de un radiosondeo. Pirheliómetro. Mide y grafica la radiación solar directa, en W por metro cuadrado o CALORIPRSQARECNTIMTR, min, procedente de un pequeño ángulo sólido e incidente sobre una superficie perpendicular a él. Formado por un cilindro metálico con una ventana protegida, en cuyo interior una termopila genera un potencial proporcional a la irradiancia recibida. Incorpora cartuchos desecantes para evitar condensaciones. Se instala sobre un seguidor solar automático, que mantiene el instrumento siempre orientado hacia el sol a lo largo del día. Piranómetro o solarímetro. Mide la radiación solar incidente desde un ángulo sólido de 2 estereoradianes, en CALORIPRSQARECNTIMTR, min, existen modelos específicos para radiación ultravioleta. Tiene 2 cúpulas que filtran el infrarrojo atmosférico y la onda corta solar antes de llegar al receptor, una termopila con pintura de alta absortividad. Incorpora desecante y nivel de burbuja, y sus cúpulas se ventilan. Para la radiación difusa se usa una banda de sombra ajustable. Se instala en soporte horizontal, nivelado y sin sombras a lo largo del día. Pirgeómetros. Instrumento del mismo tipo que el piranómetro, pero destinado a medir la radiación de onda larga infrarroja directa. Las cúpulas se sustituyen por una ventana plana, normalmente sombreada, que evita la entrada de radiación en la zona espectral no deseada. Combinando piranómetros y pirgeómetros se pueden construir dispositivos para medir el albedo o la radiación neta Sol-Tierra. Su instalación sigue los mismos criterios que el piranómetro: soporte horizontal, nivelado y libre de sombras. Pluviómetro. Mide la cantidad de lluvia caída, en milímetros, asumiendo distribución uniforme sobre superficie horizontal. Inventado por Castelli en 1641, 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. Consiste en un cilindro con embudo que canaliza el agua a un recipiente. Se mide el volumen o el peso, este último útil para nieve o granizo. La abertura debe tener al menos 200 centímetros cuadrados, bordes afilados y verticales, y suficiente profundidad para minimizar evaporación. La probeta debe ser transparente, con escala mínima de 0,2 milímetros. Se instala con la boca a 1,5 metros sobre el suelo. Pluviómetro de pesada. Mide el peso de un depósito junto con la precipitación acumulada, de forma mecánica mediante resorte o pesas, o mediante un transductor que digitaliza la lectura. Los datos pueden registrarse de forma continua, bien con poleas, engranajes y tambor registrador, bien con la electrónica anexa al transductor. Resulta especialmente efectivo para medir precipitación sólida, como nieve o granizo, al no depender del flujo libre del agua. Se instala, como el resto de pluviómetros, con la boca a 1,5 metros de altura. Pluviómetro de balancín o de balanza. Recipiente prismático de sección triangular, dividido en 2 compartimentos por un tabique diagonal, suspendido a modo de balanza mediante un eje horizontal. El agua llena un compartimento hasta que, por su propio peso, este bascula y se vacía, comenzando a llenarse el contiguo, y así sucesivamente. Conociendo la capacidad de cada compartimento, se contabiliza la precipitación caída mediante un sensor o un registro mecánico continuo. Suele incorporar resistencia calefactora para precipitaciones sólidas. Se instala con la boca a 1,5 metros sobre el suelo. Pluviógrafo. Registra de forma mecánica y continua la precipitación en una gráfica, mostrando cantidad, duración, intensidad y periodo de la lluvia. Dispone de un embudo superior que conduce el agua a un reservorio con flotador. Al acumular unos 10 milímetros, el agua pasa a un colector inferior y el flotador regresa a su posición inicial. Este movimiento se transmite mediante un brazo con plumilla a un tambor con papel gráfico, registrando la variación de forma continua.
Se instala con la boca a 1,5 metros de altura. Pluviógrafo de flotador. La precipitación recogida pasa a un recipiente con un flotador liviano. Su movimiento vertical, al subir el nivel del agua, se transmite mediante un mecanismo a una plumilla que traza el diagrama de registro sobre el tambor. Al alcanzar un nivel determinado, se produce el vaciado automático a través de un sifón, reiniciándose el ciclo. Junto con el modelo de balanza, es una de las dos variantes más habituales de pluviógrafo, y comparte los mismos criterios de instalación en altura y horizontalidad. Sicrómetro. Mide de forma indirecta la humedad relativa mediante dos termómetros, uno seco, que indica la temperatura ambiente, y otro húmedo, cubierto con tela mojada conectada a un depósito de agua destilada. La evaporación en la muselina absorbe calor del bulbo húmedo, reduciendo su temperatura, en un equilibrio constante con el agua repuesta. Si el aire está saturado, apenas hay diferencia entre ambos termómetros; si está seco, la diferencia se acentúa. A partir de esta diferencia, con tablas psicrométricas, se calcula la humedad. Se instala en la caseta meteorológica, a 1,5 metros de altura. Aspirosicrómetro. En el sicrómetro convencional la ventilación queda regulada por el diseño de la caseta. Cuando se controla explícitamente este factor, forzando la ventilación mediante un ventilador controlado, se obtiene el aspirosicrómetro. Requiere tablas de conversión propias, distintas de las del sicrómetro estándar, debido a su diferente modo de ventilación. El modelo principal es el aspirosicrómetro de Assmann, que se coloca en la caseta y se pone en marcha cada vez que se necesita una lectura de humedad, garantizando así una ventilación constante y controlada. Higrómetros de absorción. Instrumentos cuyo elemento sensor es una sustancia que responde a la humedad con cambios en sus dimensiones o su estado. El clásico es el higrómetro de cabellos o higroscopio, con fibras naturales o sintéticas conectadas a un sistema mecánico amplificador que transmite el movimiento a una aguja o a un registro gráfico. También pueden conectarse a un transductor electrónico. Los cabellos deben estar desengrasados y sin contaminar. Su respuesta no es muy rápida, pero su rango de aplicación es amplio. Se exponen, como el resto de sensores de humedad, en la caseta meteorológica. Higrómetros eléctricos de capacitancia y de resistencia variable. En los de resistencia variable se emplea una cápsula plástica con capa conductora sobre un aislante, comprendiendo varios tipos de instrumentos electrolíticos donde la disponibilidad de iones es función del vapor de agua absorbido. En los capacitivos, una delgada hoja de polímero entre dos electrodos forma un condensador cuya impedancia mide la humedad relativa. En ambos casos debe evitarse el contacto con el agua líquida, que dañaría el sensor. Se exponen igualmente en el interior de una caseta meteorológica normalizada. Satélite meteorológico. Satélite artificial diseñado para observar y recopilar datos sobre la atmósfera y la superficie terrestre con fines meteorológicos y climáticos, permitiendo una vigilancia constante a escala global. Existen satélites geoestacionarios, fijos respecto a un punto de la Tierra, y polares, que cubren toda la superficie en varias órbitas diarias. Observan nubes, tormentas, huracanes, nevadas y frentes, además de temperatura, humedad, presión y viento. También miden radiación solar, detectan incendios y estudian fenómenos como el Niño, con imágenes visibles e infrarrojas de día y de noche. Satélite meteorológico geoestacionario. Permanece siempre sobre un mismo punto fijo de la Tierra, a una altitud aproximada de 36.000 kilómetros. Ofrece imágenes cada 30 minutos, con resolución espacial entre 1 y 8 kilómetros. Los satélites Meteosat, operados por EUMETSAT, son un ejemplo, situados a unos 35.800 kilómetros sobre el ecuador, cubriendo en torno al 42% de la superficie terrestre. El radiómetro a bordo capta la energía radiada en diversas gamas espectrales y la transmite a una estación terrestre para su procesamiento. Satélite meteorológico polar sincrónico. Sigue órbitas casi paralelas a los meridianos, recorriendo el planeta de polo a polo, descendente de norte a sur en la zona iluminada, ascendente de sur a norte en la zona oscura. Completa una vuelta cada 100 a 102 minutos, unas 14 órbitas diarias, a una altitud de entre 700 y 850 kilómetros, con una resolución espacial mucho más fina que los geoestacionarios. Los satélites NOAA de Estados Unidos son un ejemplo representativo de este tipo. Tanque evaporímetro. Mide la evaporación en milímetros de agua mediante un recipiente de gran tamaño y profundidad, observando el descenso del nivel del agua. El tanque clase A es un modelo cilíndrico de lámina galvanizada, de 1,21 metros de diámetro y 25 centímetros de profundidad, colocado sobre una plataforma de madera de 10 centímetros, en zona abierta de césped. Se mide el volumen de agua necesario para mantener el nivel constante en 6, 12 o 24 horas, transformándolo en mm evaporados por unidad de tiempo, dato usado para estimar la evapotranspiración de cultivos.
Termómetros de máxima y de mínima. Indican, respectivamente, las temperaturas más alta y más baja de un día, mediante dos termómetros independientes. El de máxima contiene mercurio, el de mínima usa alcohol, con un indicador en forma de pesa de gimnasia que marca el valor extremo. Ambos se instalan en el interior de la caseta meteorológica, a 1,5 metros de altura, en posición horizontal o ligeramente inclinada, y se reinician diariamente tras la observación mediante un imán que devuelve el índice a su posición inicial. Termómetros de subsuelo. Miden la temperatura del suelo a diferentes profundidades, en grados centígrados. Para 5, 10 y 20 centímetros se emplean termómetros de mercurio en tubo de vidrio doblado, para profundidades mayores, 50 y 100 centímetros, termómetros suspendidos dentro de un tubo de hierro. A diferencia del resto de termómetros, que se instalan en la caseta a 1,5 metros de altura, estos se colocan directamente enterrados a las profundidades indicadas, en suelo desnudo representativo del entorno. Termómetro de líquido en cápsula de vidrio. Empleado aún para mediciones rutinarias de temperatura máxima, mínima y de bulbo húmedo. Funciona por la dilatación de un líquido dentro del vidrio, que se refleja en la altura de la columna. Se calibra frente a un termómetro patrón. El alcohol se usa en termómetros de mínima. El mercurio, para temperaturas superiores a 38,3 grados Celsius bajo cero, aunque su uso está restringido por el convenio de Minamata desde 2020. Se instala, como el resto de termómetros de aire, en la caseta meteorológica, a 1,5 metros de altura. Termómetro Six Bellani. Registra, sin vigilancia constante, la temperatura máxima y mínima alcanzadas. Un tubo capilar en U tiene mercurio en su base y alcohol encima. En la interfaz flotan dos estiletes de hierro esmaltado que actúan como indicadores. Al subir la temperatura, el alcohol empuja el mercurio y arrastra el estilete derecho. Al bajar, ocurre lo contrario con el izquierdo. Los índices se reajustan con un imán. Diseñado por James Six y perfeccionado por Bellani, su versión tradicional con mercurio está hoy restringida en la UE. Se instala en la caseta meteorológica. Termógrafo bimetálico. Formado por una espiral, cinta o hélice bimetálica fija por un extremo, cuya curvatura cambia con la temperatura. Este movimiento se transmite a una plumilla que dibuja el valor sobre una banda de papel en un tambor giratorio, que completa normalmente una vuelta en una semana. Instrumento robusto y de mantenimiento sencillo, muy utilizado en estaciones climatológicas. Se instala, como el resto de sensores de temperatura del aire, en la caseta meteorológica, a 1,5 metros de altura. Termómetros de resistencia. Construidos con un arrollamiento metálico, generalmente resistencia de platino, encapsulado en cerámica o vidrio, con forma de tubo cilíndrico y capuchón filtrante. Al hacer circular una tensión, la resistencia eléctrica resultante, función de la temperatura, permite determinarla. Trabajan en un rango amplio, de -80 a +60 grados Celsius, con precisión muy alta y tiempo de respuesta inferior a 35 segundos para el 90% de las muestras, mejor que los sensores tradicionales. Se instalan tanto en caseta como en mástiles exteriores según la aplicación. Termopares. Unión de dos conductores metálicos diferentes en un punto caliente, que suministra una señal de tensión dependiente de la temperatura, medible mediante un voltímetro conectado. Los metales se recubren de barnices o fibras resistentes al calor, protegiéndolos de la corrosión, y se alojan en un tubo protector. Las combinaciones más habituales son cobre constantán o hierro constantán. Su principal ventaja es un tiempo de respuesta muy bajo, lo que los hace idóneos para instrumentos como el actinógrafo u otros sensores radiométricos. Transmisómetro. Mide el coeficiente de extinción, o factor de transmisión de la luz, en un volumen de aire. Un emisor lanza luz de intensidad conocida hacia un receptor fotoeléctrico, alineado y a distancia conocida. El coeficiente se determina a partir de la luz perdida en el trayecto. Es muy fiable en condiciones de baja visibilidad, y se usa para medir el alcance visual en pista, RVR. Se instala en varios puntos a lo largo de las pistas de los aeródromos, según la normativa aeronáutica. Escaterómetros. Miden el coeficiente de dispersión de la luz en un pequeño volumen de aire. Un emisor lanza luz hacia un receptor situado en un cierto ángulo, no en el mismo eje, midiendo la luz dispersada. La dispersión por reflexión, refracción o difracción en las gotas de niebla es la principal causa de reducción de visibilidad, por lo que este coeficiente puede considerarse equivalente al de extinción, usándose también para estimar el alcance visual en pista. Se instalan junto a los transmisómetros, a lo largo de las pistas. Luminancímetros. Sensores situados al final de la pista donde están instalados transmisómetros o escaterómetros. Miden la luminancia del horizonte o del cielo en la dirección opuesta al sol. Con este valor se determinan los umbrales de luminancia,
necesarios para calcular el alcance visual en pista, RVR. Su emplazamiento se coordina con el resto de la red de medida de visibilidad instalada a lo largo de la pista, siguiendo la normativa aeronáutica correspondiente. Visibilímetro. Mide el nivel de visibilidad, en kilómetros, mediante un brazo emisor y otro receptor enfrentados y separados por una distancia determinada, con un detector de alcance óptico que identifica el coeficiente de transmisión o extinción de la atmósfera. Normalmente requiere una persona que anote los valores periódicamente, salvo que se trate de un visibilógrafo, que traza además una gráfica continua con todos los datos registrados, sin necesidad de intervención humana. LiDAR. Sensor que utiliza tecnología láser, Light Detection and Running. Entre otras aplicaciones, puede medir la visibilidad dirigiendo el haz de forma horizontal y midiendo el tiempo que tarda en reflejarse y regresar. Se instala en emplazamientos elevados y despejados de obstáculos, orientado según la dirección de medida requerida, vertical para el estudio de capas atmosféricas u horizontal para la estimación de la visibilidad. Radar meteorológico. Sensor de teledetección esencial para la aviación, que opera en longitudes de onda de 3, 5 o 10 centímetros, ofreciendo información continua en tiempo real sobre grandes áreas en torno al aeropuerto. Los ecos permiten identificar el tipo de precipitación y seguir la trayectoria de los sistemas meteorológicos. Con sistema Doppler, también estima la cizalladura en niveles bajos. Es particularmente útil en la detección de tormentas. Se instala sobre torres elevadas, protegido en un radomo, en emplazamientos despejados que garanticen cobertura amplia. Detector de descargas eléctricas. Sensor de teledetección que capta, analiza y discrimina descargas eléctricas en un radio de unos 100 kilómetros en torno al aeródromo, basándose en la radiación electromagnética de baja frecuencia que generan. Mide el tiempo de llegada de la señal y su dirección. Un procesador digitaliza y adquiere los datos, complementando la información del radar meteorológico. Suele formar parte de una red de varios detectores distribuidos, cuya combinación permite triangular la posición exacta de cada descarga. Detector de tormentas. Identifica y alerta sobre la actividad eléctrica atmosférica con gran precisión, detectando rayos de nube de tierra, entre nubes o dentro de una misma nube, en un radio de hasta 83 kilómetros. Basado en principios electrostáticos, anticipa la formación de tormentas antes de la primera descarga, minimizando falsas alarmas. Puede funcionar de forma autónoma o integrado en sistemas de monitorización, con software para visualizar datos, configurar parámetros y activar alarmas de precaución, advertencia o alerta según el nivel de riesgo detectado. Actinógrafo. Sensor termomecánico protegido por una cúpula de vidrio, con un arreglo bimetálico de una superficie negra y otra blanca, que registra la radiación solar en minuto trazando una gráfica sobre un tambor semanal. La placa negra absorbe radiación y se calienta proporcionalmente a la energía recibida. Este cambio se mide con una termocupla, cuya señal activa una punta indicadora sobre el papel. La superficie sensible mide 3 por 10 centímetros. Se instala en el exterior, sobre superficie horizontal despejada de sombras. Pluviómetro Hellman. Modelo más extendido a nivel mundial, diseñado en 1886. Consta de un embudo de acero galvanizado o plástico, con una abertura de 15,96 centímetros de diámetro, equivalente a 200 centímetros cuadrados. Incorpora una cruceta metálica que evita que la nieve sea expulsada por el viento. Conecta con una vasija protegida que evita la evaporación, con capacidad de 60 L por metro cuadrado, y un receptor exterior de hasta 200 L por metro cuadrado para el excedente. Se instala con la boca a 1,5 metros sobre el suelo, perfectamente horizontal. La lectura se realiza en una probeta con precisión de 0,1 milímetros. Disdrómetro óptico. Registra el diámetro y la velocidad de caída de las partículas de precipitación, emitiendo una señal láser entre dos cabezales. Mide diámetros desde 0,3 milímetros, propios de la llovizna, hasta más de 24 milímetros, propios de los copos de nieve. La relación única entre diámetro y velocidad permite clasificar el tipo de precipitación: lluvia, llovizna, nevada, graupel o granizo, ayudando a comprender fenómenos como la formación de granizo o la transición lluvia-nieve. Se instala en el exterior, con los cabezales alineados y protegidos de obstáculos.